Mi nombre es Karim Al-Hassan, tengo 43 años. Durante 20 años completos, fui uno de los imanes más respetados de la región de Dammam, en Arabia Saudita. Mi voz resonaba cada viernes en la mezquita principal, donde más de 1000 hombres se inclinaban al escuchar mis sermones. Memoricé el Corán completo a los 18 años. Ayuné cada Ramadán sin falta. Dirigí 5 oraciones diarias con una disciplina que muchos admiraban pero pocos podían imitar. Desde afuera, yo era el ejemplo perfecto de devoción y autoridad religiosa. Pero hermano, déjame decirte algo que nadie sabía. Por dentro, yo estaba completamente roto. Cada noche, cuando cerraba la puerta de mi habitación, las pesadillas me esperaban. Soñaba con fuego, con juicio, con un Dios que nunca estaba satisfecho sin importar cuánto me esforzara. Despertaba temblando, empapado en sudor frío, con el corazón acelerado como si hubiera corrido kilómetros. Mi esposa notaba mi ansiedad, pero yo la ocultaba detrás de mi turbante y mi barba perfectamente cuidada. ¿Cómo podía un imán, un líder espiritual, admitir que tenía miedo? ¿Cómo podía confesar que sentía un vacío tan profundo que ni 1000 oraciones conseguían llenar? Yo predicaba sobre paz pero no la conocía, hablaba de sumisión, pero vivía en esclavitud, y lo peor de todo, yo no sabía que existía otra manera de vivir. No sabía que alguien estaba a punto de buscarme, incluso cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba ser encontrado. Nací en una familia donde la religión no era solo una práctica, era nuestra identidad completa. Mi padre fue imán antes que yo, y su padre antes que él. En nuestra casa no había espacio para dudas, para preguntas, para nada que sonara a debilidad espiritual. Recuerdo que a los 7 años, mi padre me despertaba a las 4 de la mañana para memorizar versículos. Si me equivocaba, él me miraba con esos ojos fríos que decían más que cualquier golpe. Aprendí rápido que el amor de Dios se ganaba con esfuerzo, con perfección, con nunca fallar. A los 15 años ya dirigía oraciones en la mezquita local. A los 23 me convertí en imán oficial. La comunidad me respetaba, me buscaba para resolver disputas, para aconsejar matrimonios, para interpretar las leyes religiosas. Yo era intocable, o eso creían todos. Pero hermano, nadie veía lo que pasaba cuando me quedaba solo frente al mihrab después de la última oración. Nadie escuchaba las preguntas que gritaban en mi mente. ¿Por qué sigo sintiéndome vacío? ¿Por qué cada día es más difícil creer en lo que predico? ¿Dónde está esa paz que se supone que debería tener? Mi esposa, Laila, intentaba ayudarme a su manera. Cocinaba mis platillos favoritos, me preparaba té de menta por las noches, me recordaba lo orgullosa que estaba de mí. Pero yo sabía que ella también vivía con miedo. Miedo de que alguien descubriera que su esposo, el respetado imán, lloraba en silencio en la oscuridad de su oficina. Hermano, si alguien buscaba un ejemplo de disciplina religiosa, yo era ese ejemplo. Me levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana para la oración del Fajr, sin falta, sin excusas. Después leía el Corán durante 1 hora completa, recitando en voz baja en mi oficina privada. Desayunaba dátiles y leche, tal como la tradición lo indicaba. A las 7 comenzaban mis responsabilidades en la mezquita: asesorar a familias, preparar sermones, enseñar a jóvenes sobre las leyes religiosas. Cada viernes, mi sermón duraba exactamente 35 minutos. Había estudiado durante años cómo hablar con autoridad, cómo usar las pausas, cómo hacer que la gente sintiera el peso de cada palabra, y funcionaba. La gente salía de la mezquita impactada, algunos llorando, otros renovando sus votos de fe, pero yo, hermano, yo salía vacío. Ayunaba no solo en Ramadán, sino voluntariamente 2 veces por semana. Hacía caridad pública, daba discursos en conferencias religiosas, era consultado por otros imanes de la región. Mi nombre, Karim Al-Hassan, era sinónimo de devoción inquebrantable, pero cada noche, cuando revisaba mi día, sentía que algo no cuadraba. Era como si estuviera actuando en una obra de teatro donde todos aplaudían mi papel, pero yo sabía que el guión estaba incompleto. ¿Por qué? Después de 20 años de servicio religioso perfecto, todavía despertaba con pesadillas. ¿Por qué el miedo a Dios no se convertía nunca en amor? ¿Por qué sentía que nunca era suficiente, que siempre faltaba algo más, un esfuerzo más, una oración más? Todo comenzó a cambiar hace 3 años. Las pesadillas se volvieron más intensas, más frecuentes. Soñaba que estaba parado frente a un tribunal donde un juez invisible me acusaba de crímenes que yo no entendía. Despertaba gritando, y Laila tenía que calmarme. Comencé a tener ataques de ansiedad en medio de mis sermones. Una vez,
Mientras predicaba sobre el juicio final, sentí que el aire se me acababa, que las paredes de la mezquita se cerraban sobre mí. Tuve que detenerme, beber agua, inventar que tenía un problema de garganta, pero la verdad era que estaba aterrorizado. Empecé a hacer preguntas que nunca antes me había permitido hacer. ¿Qué pasa si todo lo que he enseñado no es suficiente? ¿Qué pasa si hay algo más allá de las reglas, algo que yo no conozco? Intenté hablar con otros imanes, pero sus respuestas eran siempre las mismas. Más oración, más ayuno, más esfuerzo. Nadie mencionaba esperanza, nadie hablaba de descanso. Todo era lucha, todo era ganarse el favor divino. Y yo, hermano, estaba exhausto. Un día, revisando mis cuentas bancarias, me di cuenta de algo terrible. Tenía dinero, tenía respeto, tenía una familia, tenía autoridad religiosa, pero no tenía paz. Y esa paz era lo único que realmente necesitaba. Comencé a pensar en cosas peligrosas. ¿Y si renuncio? ¿Y si me alejo de todo esto? Pero sabía que eso era imposible. Un imán no renuncia. Un líder religioso no duda. Y en mi país, cuestionar la fe podía costarte todo, incluso la vida. El día que todo cambió fue un martes ordinario de octubre. Tuve que visitar el hospital público de Dammam porque un miembro de mi comunidad había tenido una cirugía. Entré al edificio con mi túnica tradicional, mi turbante bien colocado, mi presencia imponente. La gente me saludaba con reverencia en los pasillos. Yo respondía con cortesía, pero con prisa. Quería cumplir mi deber y regresar rápido a la mezquita. Pero mientras caminaba por el pasillo del tercer piso, escuché algo que me detuvo en seco. Era una voz femenina, suave pero clara, cantando en un idioma que no era árabe. Venía de una habitación cercana. Me acerqué, curioso pero cauteloso. La puerta estaba entreabierta. Adentro había una enfermera filipina, limpiando la habitación vacía mientras cantaba. Yo no entendía las palabras completas, pero capté algo que me atravesó el pecho como una flecha. El buen pastor busca a la oveja perdida. Hermano, en ese momento algo se rompió dentro de mí. Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de dolor y anhelo que nunca antes había experimentado. Me alejé rápido, como si hubiera visto algo prohibido, pero esa melodía, esas palabras, se quedaron pegadas en mi mente. Durante días no pude dejar de pensar en ellas. ¿Un pastor que busca? ¿No debería ser yo quien busca a Dios? ¿Por qué alguien cantaría sobre un Dios que busca al perdido en lugar de castigarlo? Intenté ignorarlo. Me sumergí en más oraciones, más estudio, pero la canción regresaba cada noche, como un susurro insistente que no me dejaba dormir. Hermano, lo que hice después fue una de las cosas más peligrosas que he hecho en mi vida. Comencé a investigar en secreto. Sabía que era un riesgo enorme, pero el vacío en mi corazón era más fuerte que mi miedo. Primero intenté encontrar información en internet usando una red privada virtual que un amigo técnico me había mencionado años atrás. Busqué la letra de la canción que había escuchado. Descubrí que era un himno cristiano llamado Amazing Grace. Leí la traducción al árabe y, hermano, lloré. Hablaba de gracia, de ser encontrado estando perdido, de luz después de la ceguera, conceptos que yo nunca había asociado con Dios. Luego hice algo aún más peligroso. Descargué una Biblia digital y la guardé en un pendrive que escondí dentro de un libro viejo en mi oficina. Cada madrugada, después de la oración del Fajr cuando todos dormían, yo cerraba la puerta con llave y leía, al principio con curiosidad académica, como si estuviera estudiando textos de otra religión, pero página tras página, algo cambiaba en mí. Este libro hablaba de un Dios que amaba sin condiciones, que perdonaba sin rituales complicados, que buscaba al pecador en lugar de alejarse de él. Leí sobre un hombre llamado Jesús que sanaba enfermos, comía con pecadores, abrazaba a leprosos, y lo más impactante, que había muerto voluntariamente para pagar por los errores de otros. ¿Cómo podía ser eso posible? En mi fe, cada quien cargaba su propio peso, pero aquí había alguien que cargaba el peso de todos. Pasé 3 meses leyendo en secreto, luchando internamente, sintiendo que mi mundo entero se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Una madrugada, leyendo el Evangelio de Juan, llegué al capítulo 8, versículo 32. Las palabras aparecieron en la pantalla de mi teléfono como si estuvieran escritas con fuego. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, en ese instante algo explotó dentro de mí. Comencé a llorar de una manera que nunca antes había llorado. No era tristeza, era un llanto de liberación, como si cadenas invisibles que había cargado durante 43 años se estuvieran rompiendo. La verdad os hará libres.
Yo había pasado toda mi vida buscando la verdad, estudiándola, predicándola, pero nunca la había experimentado, nunca me había sentido libre, siempre había vivido bajo el peso del miedo, de la obligación, de la necesidad de ser perfecto. Pero estas palabras prometían algo diferente, prometían libertad a través del conocimiento de la verdad, y yo sentía, en lo más profundo de mi ser, que esa verdad tenía un nombre: Jesús. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé sentado en mi oficina hasta que amaneció, con la Biblia abierta, releyendo ese versículo una y otra vez. Por primera vez en décadas, oré de una manera diferente. No recité fórmulas memorizadas, no seguí rituales establecidos. Simplemente hablé, con mi voz temblorosa, y dije: Jesús, si tú eres real, si tú eres la verdad, yo necesito conocerte. He vivido 43 años buscando a Dios de la manera equivocada. Estoy cansado, estoy vacío. Si tú me buscas, como dice la canción, aquí estoy, encuéntrame. No hubo truenos, no vi luces, pero hermano, sentí una paz que no puedo explicar con palabras humanas. Era como si alguien hubiera puesto una mano invisible sobre mi hombro y me hubiera dicho: finalmente me encontraste. Tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía costarme todo: mi posición, mi familia, incluso mi vida. Pero algo había cambiado tan profundamente en mi interior que ya no podía seguir fingiendo. Investigué en foros secretos hasta encontrar un grupo cristiano clandestino que se reunía en casas privadas. Les contacté usando un nombre falso, pero cuando nos conocimos en persona y vieron mi rostro, mi barba de imán, mi turbante, el terror en sus ojos fue evidente. Hermano, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?, me preguntó un hombre mayor llamado Yusef. Si te atrapan, te matarán. Y a nosotros también. Yo le miré directo a los ojos y le dije: he vivido 43 años muerto en vida. Si voy a morir, que sea habiendo conocido la verdad. Esa noche, en el sótano de una casa en las afueras de Dammam, con apenas 6 personas presentes y las cortinas cerradas, fui bautizado. Cuando el agua tocó mi cabeza mientras Yusef pronunciaba las palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, sentí que 20 años de peso se desprendían de mis hombros. Lloré como un niño. Los presentes también lloraron, porque todos sabíamos lo que ese momento significaba. Ya no había vuelta atrás. Karim al-Hassan, el imán respetado, acababa de morir, y había nacido un hombre nuevo que apenas comenzaba a conocer el verdadero significado de la palabra libre. Por primera vez en mi vida sentí paz, no la paz que viene de cumplir rituales perfectamente, la paz que viene de saber que eres amado sin condiciones, que eres aceptado sin tener que ganártelo, que descansas en los brazos de alguien que te buscó cuando estabas perdido. La paz duró exactamente 4 días. El lunes por la mañana, mientras preparaba mi sermón del viernes en mi oficina de la mezquita, escuché pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Entraron 3 hombres de la policía religiosa, vestidos con sus uniformes oscuros, con expresiones de asco en sus rostros. Karim al-Hassan, estás arrestado por el crimen de apostasía, dijo el líder. Mi corazón se detuvo. Sabía que este momento podía llegar, pero nunca estás preparado cuando realmente sucede. ¿Quién los informó?, pregunté con voz temblorosa. Uno de ellos sonrió con desprecio. Un hermano fiel que te vio entrar a una casa sospechosa hace 4 noches. Hicimos vigilancia. Tenemos fotografías. Tenemos testigos. Me esposaron frente a otros imanes de la mezquita. Sus rostros mostraban shock, traición, ira. Uno de ellos, Ahmed, con quien había compartido el almuerzo cientos de veces, escupió en el suelo cuando pasé. Traidor, susurró. Me llevaron a la comisaría central. Me quitaron mi turbante, mi túnica. Me vistieron con ropa de prisionero. Me encerraron en una celda fría sin ventanas. Durante 2 días no me dieron comida ni agua. Vinieron a interrogarme. ¿Niega que se bautizó? ¿Niega que ha renunciado a la fe verdadera? ¿Niega que es un apóstata? Yo no mentí. Encontré la verdad, dije. Encontré a Jesús. El golpe en mi rostro fue inmediato. La sangre llenó mi boca. Ese nombre no se pronuncia aquí, gritó uno de ellos. Me golpearon durante horas. Pero hermano, lo extraño fue que yo sentía esa paz aún en medio del dolor, como si alguien estuviera sosteniéndome desde adentro. Me llevaron ante un tribunal religioso 3 días después. No me permitieron abogado, no me dejaron defenderme. El juez, un hombre anciano con barba blanca y ojos fríos como el hielo, leyó la acusación formal. Karim al-Hassan, ex imán de la mezquita central de Dammam,
ha cometido el crimen de apostasía según confirmado por múltiples testigos y evidencia fotográfica. Ha renunciado públicamente a la fe, se ha bautizado en la religión de los infieles y ha blasfemado al pronunciar nombres prohibidos. El juez hizo una pausa, me miró con asco y continuó: la ley es clara, no hay redención para un apóstata. La sentencia es decapitación pública en la plaza central dentro de 10 días. Hermano, cuando escuché esas palabras, mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. 10 días. Me quedaban 10 días de vida. Me devolvieron a una celda aún más pequeña, más oscura. Era el lugar donde ponían a los condenados a pena capital. Las paredes estaban manchadas con sangre vieja. El olor era insoportable. Me senté en el rincón, con las manos esposadas, y por primera vez sentí que el miedo me vencía. Comencé a llorar. Jesús, susurré en la oscuridad, acabo de conocerte. No quiero morir así. No quiero que mi testimonio termine en una plaza pública mientras la gente aplaude mi ejecución. Pero luego, hermano, recordé algo que había leído en la Biblia. Jesús también fue sentenciado injustamente, también fue golpeado, también enfrentó la pena capital, y en medio de su sufrimiento, él oró. Así que yo hice lo mismo. Con voz temblorosa, con lágrimas cayendo sobre el piso sucio, oré: Señor, si mi vida te pertenece, no permitas que la mentira tenga la última palabra. Haz tu voluntad. Pasaron 7 días. Cada mañana esperaba que vinieran por mí. Cada noche me preparaba para que fuera la última. En la celda no había ventanas, así que perdí la noción del tiempo. Solo sabía que el día de mi ejecución se acercaba. La noche del 8º día, algo inexplicable sucedió. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando toda la prisión se sumergió en una oscuridad total. El apagón fue tan completo que no se veía absolutamente nada. Ni las luces de emergencia funcionaron. Escuché gritos de los guardias, pasos corriendo, voces confundidas. Las cámaras no funcionan. Los candados electrónicos no responden. No puedo abrir ninguna puerta. El caos duró más de 30 minutos. Pero hermano, en medio de esa oscuridad física, yo experimenté algo que jamás olvidaré. Sentí una presencia en mi celda. No era visible, pero era tan real como el aire que respiraba. Era como si alguien hubiera entrado y se hubiera sentado junto a mí. Y con esa presencia vino una paz tan poderosa que el miedo se evaporó completamente. Una voz, no con sonido físico sino dentro de mi corazón, me dijo: no temas, yo estoy contigo. Tu vida no terminará en la plaza. Yo tengo otros planes para ti. Comencé a llorar de nuevo, pero esta vez no de miedo sino de gratitud. Gracias, Señor, susurré. Gracias por no abandonarme. La oscuridad duró casi 1 hora. Cuando finalmente regresó la electricidad, los guardias estaban furiosos y confundidos. Escuché que discutían sobre qué había causado el fallo. Ninguno de ellos sabía, pero yo sí sabía. Había sido una intervención divina, una señal de que Jesús, el que había prometido nunca dejarme ni abandonarme, estaba cumpliendo su palabra incluso en una prisión condenada a pena capital. A la mañana siguiente, el 9º día, algo extraordinario sucedió. Escuché más gritos en los pasillos, pero esta vez eran diferentes. Sonaban a confusión administrativa, a pánico burocrático. 2 guardias llegaron a mi celda y me miraron con expresiones extrañas. «Levántate», ordenó uno. «Te trasladamos». Mi corazón se aceleró. ¿Había llegado el momento? ¿Me llevaban ya a la plaza? Pero en lugar de llevarme hacia afuera, me llevaron a una oficina dentro de la prisión. Allí estaba el director de la cárcel, un hombre gordo con sudor en la frente, hablando por teléfono de manera agitada. Cuando colgó, me miró con una mezcla de ira y frustración. «Ha habido complicaciones», dijo sin mirarme a los ojos. «Una organización internacional de derechos humanos ha tomado tu caso. Han presionado al Ministerio de Asuntos Exteriores, alegando irregularidades en tu juicio. Dicen que no tuviste defensa legal adecuada, que el proceso fue apresurado, que violaron protocolos internacionales». Hermano, yo no entendía nada. ¿Qué organización? ¿Quién había contactado con ellos? Nunca supe, y hasta el día de hoy no lo sé. Lo único que supe es que un documento oficial había llegado esa mañana ordenando suspender temporalmente mi ejecución, mientras se investigaban las acusaciones de irregularidades procesales. El director me miró con odio. «No creas que esto es una liberación, es solo una pausa. Cuando termine la investigación se cumplirá tu sentencia». Pero yo, hermano, sabía que Jesús había movido montañas, porque en un país donde las ejecuciones por apostasía son rutinarias y nadie las cuestiona, alguien, de alguna manera, había metido presión internacional suficiente para detener la mía. Me trasladaron a arresto domiciliario, no a mi casa,
porque mi familia ya había sido advertida de no tener contacto conmigo, sino a una pequeña habitación en un edificio controlado por el gobierno. Tenía una cama, un baño, una ventana con rejas, nada más. Un guardia vigilaba la puerta las 24 horas del día. Me dijeron que esperara, que la investigación sobre mi caso tomaría tiempo, que no intentara comunicarme con nadie o enfrentaría consecuencias inmediatas. Pasaron semanas, luego meses. Cada día esperaba que tocaran la puerta para llevarme de vuelta a juicio, pero nunca pasó. Hermano, lo que sucedió fue algo que solo puedo explicar como estrategia divina. El caso se volvió tan complicado políticamente, con tantas organizaciones internacionales observando, que el gobierno decidió simplemente olvidarlo. No me liberaron oficialmente, pero tampoco me llamaron de vuelta a juicio. Me dejaron en ese limbo legal donde yo ya no era prisionero, pero tampoco era libre. Pasaron 8 meses así. Durante ese tiempo, el grupo cristiano clandestino, arriesgando sus propias vidas, me enviaba mensajes secretos a través de códigos que el guardia nunca entendió. Me animaban, oraban por mí, me enviaban versículos bíblicos escritos en papeles escondidos en entregas de comida. Uno de esos versículos decía: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Y yo me aferraba a esa promesa. Mi familia no vino a verme ni una sola vez. Mi esposa Laila solicitó el divorcio inmediatamente. Mis hijos, a quienes había enseñado durante años, me repudiaron públicamente. Perdí todo. Pero hermano, gané algo infinitamente más valioso. Gané la verdad. Un día, después de 11 meses de arresto domiciliario, el guardia simplemente ya no regresó. Nadie vino a explicar nada. La puerta quedó sin vigilancia. Esperé 2 días más, pensando que era una trampa, pero nada pasó. Finalmente, con miedo pero con fe, salí de esa habitación. Nadie me detuvo. No había documentos oficiales de liberación. No hubo juicio final. El sistema simplemente me dejó ir porque mantenerme era más problemático que soltarme. El grupo cristiano clandestino ya tenía un plan preparado. Me ayudaron a salir del país usando rutas secretas que yo ni siquiera sabía que existían. Crucé fronteras en la oscuridad de la noche, escondido en camiones de carga, caminando por desiertos, orando en cada paso. Tardé 3 semanas, pero finalmente llegué a un país donde el cristianismo no era un crimen capital. Hermano, cuando pisé suelo seguro por primera vez, caí de rodillas y lloré durante horas, no de tristeza, sino de gratitud abrumadora. Jesús me había salvado, no de la manera que yo esperaba, no con ángeles visibles o milagros públicos, sino con su estrategia perfecta, una organización misteriosa, un apagón inexplicable, una burocracia confundida y una red de cristianos valientes que arriesgaron todo para ayudar a un eximán que apenas conocía a su Salvador. Hoy vivo en un pequeño apartamento, trabajo en un almacén durante el día. Por las noches estudio la Biblia con el mismo fervor con que antes estudiaba el Corán, pero ahora estudio con gozo, no con miedo. Estudio para conocer más al que me amó antes de que yo supiera su nombre. No tengo mucho, pero tengo paz, y eso, hermano, es más valioso que todo el respeto que perdí. Hoy, sentado en esta habitación sencilla con una pequeña cruz de madera sobre mi mesa, te digo algo con toda la urgencia de mi corazón. Yo no me salvé a mí mismo. No fue mi inteligencia, no fue mi valentía, no fue mi esfuerzo. Fue Jesús quien me salvó antes de que siquiera pudiera pronunciar su nombre correctamente. Él me buscó cuando yo era su enemigo. Me encontró cuando yo estaba perdido predicando en una mezquita sobre un Dios que no conocía. Me sostuvo cuando enfrenté la decapitación. Me liberó cuando el sistema entero quería matarme. Y hermano, escúchame bien. Si Jesús hizo eso por mí, un imán que pasó 20 años enseñando en contra de él, ¿qué crees que puede hacer por ti? No importa cuál sea tu trasfondo. No importa qué religión hayas practicado, no importa cuántos errores creas que has cometido, Jesús es el pastor que busca a la oveja perdida. Y si estás escuchando este testimonio ahora mismo, no es casualidad, es porque Él te está buscando. Yo pasé 43 años intentando ganarme el favor de Dios con oraciones perfectas, ayunos rigurosos, disciplina inquebrantable, y nunca lo logré. Pero cuando finalmente me rendí y le dije a Jesús, ya no puedo más, necesito que tú me salves. Él lo hizo, no porque yo lo mereciera, sino porque Él es amor. Si sientes ese vacío que yo sentía, si has vivido con miedo de no ser suficiente, si has intentado todo y nada ha funcionado, te invito a hacer lo que yo hice. Habla con Jesús, dile la verdad, pídele que se revele a ti. Él responde,
Yo soy la prueba viviente. Mi nombre es Karim Al-Hassan. Fui imán durante 20 años. Fui sentenciado a decapitación por bautizarme, pero Jesús me salvó, y Él puede salvarte a ti también, ahora mismo.